Bueno, muchas gracias por la introducción. También por la invitación a la CCO, a la Universidad de Antioquia, a DIMAR, al Programa Antártico Colombiano. Esto es como un sueño, pensar que ya los colombianos estamos tratando de entrar en la Antártica y hacer investigación, y también de pensar en proyectos estratégicos en que participemos todos, Malpelo, Flower, Antártica, ojalá otros más. Creo que esa es la dirección correcta. Bueno, hoy les voy a presentar algunos resultados liderados por Luisa Fernanda Dueñas, estudiante doctoral. Parte de su doctorado fue con esta especie de coral, le dicen cepillo de limpiar botellas, Bottle Brush Coral, tocó Primno Maya, y una colaboración que llevamos hace varios años con Niwa, Nueva Zelanda. Entonces yo trabajé allá antes de venir a Colombia y seguí colaborando con ellos, y digamos que esa es mi experiencia tangencial con la Antártica, y pues espero, digamos, poder conectar esto con nuestro programa colombiano. Los corales de aguas frías, como los que hay en la Antártica, son biogeográficamente los mismos de aguas profundas, ¿cierto? Hay algunos corales de los cuales voy a hablar ahora que están digamos, en Inglaterra a 800.000 metros, y en Islandia uno puede bucear y encontrarlos a 40 metros, ¿cierto? Esas son las mismas capas. De hecho, hay aguas que nacen en la Antártica que llegan al Caribe. Y por muchos años la investigación en estos corales, yo puse acá un globo, un par de globos. Es como si yo estuviera en un globo y lanzara una canasta a ver qué logro con muestrear de los bosques. Entonces, aquí están los trineos epibentónicos, las dragas y otros implementos, que es más o menos eso. Entonces, hagan de cuenta, el ecosistema más vasto del mundo, y pues conocemos menos de 1% de la superficie entre los muestreos que hemos hecho. Entonces realmente es muy poca la investigación que hay en estos dos organismos. Por muchos años, por ejemplo, veíamos un coral como este, un coral hongo, y la primera vez que lo vimos lucía como esto, ¿cierto? Entonces él sale del agua y se comprime, y con el alcohol, el formol, etcétera, se vuelve algo así. Entonces, realmente es muy poco lo que hemos visto y sabemos de esta zona. Bueno, como les dije, mi experiencia viene de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una área económica exclusiva enorme, y hay una cultura enorme de estudio, de investigación y de manejo marino. Este mapa de Nueva Zelanda ustedes lo pueden comprar en cualquier librería ya, es hecho completamente con multiaz, y dentro de las cosas que ellos han encontrado es que hay 800 montes marinos. Y montes marinos llaman ellos a montañas cuya superficie está por debajo de los 500 metros. Entonces, digamos, parte del trabajo que yo estaba haciendo en Niwa era estudiar la biodiversidad de muchos de estos montes marinos, su relación con cadenas montañosas más al sur, y también ellos tienen un manejo de pesquerías en el Mar de Ross, en Antártica, y tienen zonas comunes con Australia, Northlands, y también pues la parte de Tasmania. Tasmania es como una pequeña Nueva Zelanda que está al sur de Australia. Entonces, ese enclave, Australia, Nueva Zelanda, Mar de Ross, pues es el centro como de este estudio. Bueno, esto es una malla de un trolero de pesca de arrastre en Nueva Zelanda, y esto que se ve acá es el tronco del coral goma de mascar, coral chicle. Como ustedes ven, toda la malla, lo único que agarró fue una sola colonia de este coral. Es el coral más grande del mundo. Se cree que debe alcanzar más de 10 metros de altura. Entonces, imagínense usted bajar en un submarino y ver un bosque de árboles rojos de más de 10 metros de altura. Esto fue tomado por un observador, y este programa de observador, que es del Ministerio de Pesquerías de Nueva Zelanda, es muy importante porque en cada buque pesquero hay un observador que toda la fauna incidental, corales, aves, entra a un congelador de menos 20, y después van a un congelador en la capital de Nueva Zelanda, en Wellington, en donde espera a que sea analizado. Yo tuve la fortuna de ser el encargado de identificar los corales duros y blandos desde el 2003 hasta hace unos pocos años, pues que todavía tenía financiación del programa. Entonces, yo iba colectando pues de diferentes especies, pues especímenes para hacer genética, y pues a lo largo de 10 años pues logramos
tener unas colecciones pues envidiables a nivel mundial. El grupo del cual vamos a hablar son los octocorales. Entonces aquí hay pedacitos del coral goma de mascar, ¿cierto? Es enorme. Ellos tienen, en una escala, tienen como un esqueleto arenoso, ¿sí? De unos escleritos de calcita de magnesio. En la colonia son pólipos que están metidos entre una materia que se llama senénquima, que tiene colágeno, escleritos y otras cosas, y pues forman esas colonias arborescentes. Digamos, son organismos más o menos simples. Entonces, bueno, voy a utilizar el coral goma para introducir lo que es filogeografía, y por muchos años había sido un misterio, porque estos son los diferentes puntos donde se ha colectado el coral goma de mascar, y si ustedes notan, la distribución es muy extraña, porque no está en los trópicos, ¿cierto?, ni en las zonas subtropicales, es más que todo de aguas frías y subpolares. Entonces, ¿cómo se logra conectar estas poblaciones? O sea, ¿cómo se lograron colectar o cómo logró un coral colonizar pues, el mundo? Entonces, ¿por qué se utiliza la filogeografía? La filogeografía lo que hace es utilizar los linajes evolutivos de todos estos individuos que fueron colectados, ¿cierto? Parte también de su información demográfica y ver cómo esa historia evolutiva queda plasmada pues, en este mapa del mundo. Entonces, pues con Santiago Herrera y con Timothy Chink de Woods Hole empezamos, digamos, a cazar especímenes de este coral. Aquí están las 6 regiones biogeográficas donde está actualmente localizado el coral. Entonces, ¿cómo diablos se conecta el Atlántico Sur con Pacífico Nororiental o el Atlántico Norte, ¿cierto? Era una gran incógnita, además de que el coral es idéntico en todas las partes. Morfológicamente, pues no hay ninguna diferencia destacable. Y bueno, esto era visitar museos del mundo. La especie fue descrita por Linneo. Pues, la muestra que identificó Linneo existe, está en Londres. Cualquier expedición, pues tratar de pedir un espécimen acá, otro allá, con pesquerías, etcétera, etcétera. Cuando empezaron a descubrirse los especímenes del sur, este es un artículo cortico en la revista Nature, por allá en el año 57, entonces Hjalmar Brock decía, no, lo más seguro es que este coral, que supuestamente para él nació en el Atlántico Norte, se pasó cuando se descongeló y se separó el estrecho de Bering al Pacífico y ahí bajó. Entonces, había, digamos, una hipótesis de cómo este coral colonizó el mundo. Quería mostrarles un par de videitos de cómo se ve este coral vivo y la cantidad de cangrejos galateidos, de crinoideos. Unos investigadores en Noruega sacaron un par de colonias medianas, pues como de 1 metro, y encontraron 1.500 crustáceos asociados, de 20 especies diferentes. Entonces, digamos, esto es un bosque. Está por salir un libro de Springer que se llama Selvas Animales, Animal Forests, y ahí se describen, digamos, las selvas de la Antártica, del trópico, muy recomendado. Y bueno, lo difícil o sea, colectar un espécimen de estos con un robot es un proceso de horas, ¿cierto?, para colectar un solo individuo. Y pues digamos hacerlo en una localidad fría pues es muy difícil, costoso, lleva años hacerlo. Entonces pues fueron 10 años de colectar material. Entonces bueno, lo que hicimos fue de cada individuo secuenciar varios genes del ADN mitocondrial, más o menos 3.000 pares de bases, y aquí en colorcitos están las diferentes secuencias que encontramos. Entonces, todos los colores azules es la misma secuencia, todos los colores naranja, ¿cierto? Todos estos colores naranja son la misma secuencia. Entonces, 3.000 pares de bases del ADN mitocondrial de algunos especímenes, del 25% de especímenes de Nueva Zelanda eran idénticos al 85% de los especímenes del Atlántico Norte. Entonces, nosotros quedamos como, pero ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es que la mayor conectividad pues viene a ser esta y no esto, por ejemplo? ¿Sí?
y cómo es que hay esta gran diferenciación entre el Pacífico nororiental y el occidental. Entonces, bueno, una de las maneras de resolver esto es datando la filogenia. Entonces, gracias a unos fósiles del grupo hermano del coral goma, que es el Corallium, logramos ver que más o menos hace unos 10 millones de años se empezó a separar la especie, y lo más antiguo fue lo que se quedó aquí en el Pacífico oriental, ¿cierto? Llegó al Pacífico noroccidental, luego bajó, ¿cierto?, al Pacífico sur, y posteriormente lo más reciente fue la colonización del Atlántico Norte, ¿cierto? Eso pues, se publicó en Molecular Ecology, pero sin embargo eso era muy difícil de entender cómo se logra esto. Entonces aquí está más o menos la hipótesis, se genera acá, se divide la población, baja por este lado, llega al Pacífico sur, digamos que es la corriente circunpolar antártica que fluye al este, y eventualmente sube por el Atlántico o se atraviesa a través cuando no estaba cerrado el istmo. Sin embargo, esto requiere que haya una población de paso, pues que no se cree que exista. Curiosamente, por esos años que estamos investigando esto, salió una reconstrucción de las corrientes marinas del Mioceno. Es decir, cuando todavía no se había abierto el estrecho de Bering, se acababa de abrir el paso de Drake, y esta corriente existía en ese entonces. Hoy en día ya es muy débil, ya estaba fluyendo hacia el este, y había manera, digamos, de pasar al Atlántico Norte. Entonces, digamos, filogeografía es eso, tratar de explicar cómo la historia evolutiva, la geografía y la oceanografía influyen para entender qué pasó. Entonces, bueno, cómo un coral de estos conquistó el mundo, le costó entre 10 y 20 millones de años. Se cree que tiene muy buenas capacidades de dispersión, no conocemos nada de su biología larval. Las corrientes y algunos cambios en la circulación oceánica, pues fue lo que llevaron a esto. Curiosamente esto llamó la atención de la prensa y El Tiempo, y le dedicó una página entera a tratar de explicar esto, y pues interesante explicar esto, digamos, a todo el mundo. Y bueno, entonces eso es como la introducción de lo que es filogeografía, para qué sirve, qué logra uno entender, y cómo ve uno, digamos, el océano. Hay que empezar a verlo ya en una visión un poco más global. Entonces, en el mar, o sea, en la filogeografía terrestre, ustedes ven científicos hablando de que cuando salieron los Andes, los valles interandinos separan las poblaciones, el istmo de Panamá unió Norteamérica con Sudamérica. Entonces, en el mar también hay otros eventos. Tenemos barreras duras que son pues las que separan los diferentes océanos, ¿cierto? Aquí cuando el Mediterráneo y el Mar Rojo, el Caribe y el Pacífico, pero la mayor cantidad de barreras son blandas. Entonces, las barreras blandas pues son, por ejemplo, la distancia. Entonces, a lo largo entre África y América, pues el flujo es muy difícil, porque es muy larga la distancia para que una larva sobreviva. O, por ejemplo, entre el río Orinoco y el Amazonas, pues hay sedimentación y agua dulce que supuestamente crea una barrera. Entonces, exacto, las barreras blandas son relativas dependiendo de la biología. Entonces, de pronto para este pez, su larva puede vivir 2 meses, entonces logra atravesar todo el Atlántico o el Pacífico, mientras para este pues es más filopátrico y no logra dispersarse tanto. Entonces, también eso, digamos, la biología de una especie tiene que ver con esto. Entonces, la barrera blanda que nos interesa hoy es la corriente circunvalar antártica, ¿cierto?, que es la que rodea completamente la Antártica y fluye hacia el este. Es la corriente oceanográfica más larga del mundo, es la corriente más fuerte y más profunda que existe sobre la Tierra, y es la masa marina que tiene mayor influencia sobre el clima de la Tierra. O sea, si esta corriente cambia o algo, tiene una incidencia directamente en el Ártico, en el Polo Norte, en el Pacífico ecuatorial, etcétera, etcétera. Entonces, es un rasgo supremamente interesante. Y dada su gran velocidad, pues obviamente los organismos que están encerrados por ella, en teoría, están aislados por una barrera blanda, ¿sí?
pese, digamos, que yo pueda estar aquí en la península antártica, no va a ser fácil para una larva llegar hasta Sudamérica, ¿cierto? Porque la corriente lo va a mover y lo va a dejar dentro de su rango. Esta corriente, digamos, que se impulsa con el congelamiento del invierno austral y se conecta con los movimientos del termohalinus, con la evaporación de aguas en las zonas tropicales, y en teoría este es el motor, digamos, la cadena de repartición principal de todas las masas marinas del mundo. Entonces vean la importancia que tiene esto, digamos, no solamente para la biología de los organismos, sino para el clima mundial. Entonces, por eso nos pareció muy interesante fijarnos en esto. Entonces, esta corriente en el final del terciario no existía. Sudamérica y la península antártica pues estaban unidas. Australia también estaba pegado a la Antártica. Primero se empieza a separar Australia de Antártica y finalmente se crea el pasaje de Drake, y digamos que más o menos hace unos 25 millones de años esta contracorriente fluye de una manera similar a lo que es hoy en día. Entonces es muy interesante porque pues está en la mitad de la historia de muchas especies que de pronto colonizaron antes de que se estuviera y después tuvieron la influencia de esto. De la misma manera, pues vinieron las épocas de las glaciaciones, donde el nivel del mar y la cantidad de agua en el mar cambiaba, entonces la corriente tuvo expansiones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una expansión, pues una especie logra colonizar otras áreas, cuando vuelve y cambia de dirección, pues está aislando cosas allá. Entonces, a nosotros, los que nos interesa la diversidad marina, queremos saber es cómo se generan especies. Y más o menos la pregunta que hay con respecto a la corriente circumpolar antártica es si esta es una fábrica de especies, ¿cierto? Si al irse moviendo va generando eventos de especiación. Entonces, pues hay algunos estudios previos en otros invertebrados, especialmente moluscos y en crinoideos, y para algunos, por ejemplo, algunos ejemplos aquí entre Sudamérica y la península, donde sí es una barrera al flujo, mientras que para otros no. Para otros es permeable, para otros parece que no tuviera, pero digamos no hay un consenso al respecto. Pero sí se sabe que es un componente muy fuerte que está estructurando las diferentes comunidades en este lugar. Bueno, entonces volvamos a los corales fríos, que fueron los que se estudiaron, los cuales dependen enormemente de las corrientes marinas para su reproducción, ¿cierto? Para que los gametos se unan, para dispersar gametos y para alimentarse, ¿cierto? Entonces, digamos, la corriente es todo para un animal sésil como un octocoral. ¿Y cómo es la comida en la Antártica? Entonces, en la Antártica hay algo bien interesante, y es que pues tenemos ese pulso enorme, tenemos invierno y verano, con ese pulso de productividad enorme en el verano, pero algo curioso que se supo, lo descubrió el grupo de José María Gili hacia el año 2000, es que el bacterioplancton nunca desaparece, ¿cierto? Obviamente en el verano aumenta, pero nunca desaparece. Entonces, eso da campo para especialización, y la mayoría de los octocorales que entran dentro de las dos grandes estrategias de organismos sésiles en la Antártica, que son de crecimiento rápido, ¿cierto? Que se alimentan más que todo de esos pulsos estacionales, y los de crecimiento lento, que dentro de las cosas que están filtrando pues está ese bacterioplancton. Entonces, digamos, ellos allá por eso son tan abundantes, porque pues tienen comida todo el año. Y obviamente también hay tipos mixtos que pueden estar aprovechándose de las dos cosas. Y digamos que de las cosas más bonitas que se han hecho en estudios en Antártica es ver el acoplamiento bentopelágico, ¿cierto? Donde cualquier elemento que hay en ese plancton tan extremadamente rico que hay en Antártica logra ser capturado por algo en el bentos, ¿sí? Entonces, bueno, los octocorales están pues ahí metidos. Entonces, el objetivo de esto era evaluar la corriente circumpolar antártica a esta especie, a Tocoprimnomaya,
con muestras del Pacífico Sur, ya les explico de dónde. Entonces el coral parece un cepillo de limpiar botellas, es de la familia Primnoide, que los escleritos se convirtieron en escamas, ¿cierto? Y fue descubierto, de hecho, por una expedición que se llamaba el Tanín, y si ustedes no saben, el Tanín es un meteorito de grandes dimensiones que impactó el océano austral. Entonces, dentro de la corriente circumpolar antártica, el Tanín impactó esa zona, algo que generó anoxia y algunos cambios que no conocemos hoy en día. Eso fue también en la mitad del Mioceno, y se distribuye entre 350 hasta más o menos 1.700 metros. Dentro de los, como ya les dije, la biología de dispersión es muy importante para saber cómo es la conectividad y la filogeografía de un coral. Entonces, hay los que liberan los gametos, la unión de huevo con esperma ocurre en el agua, y generalmente los huevos son muy grandes para que la larva viva mucho tiempo en la columna, y hay otros que son incubadores, en donde solamente libera el macho, la fertilización ocurre internamente y las larvas viven sobre su madre, ¿cierto? Se alimentan incluso del mucus de su madre, y a la hora de que están un poco más desarrolladas, pues salen y rápidamente se fijan. Entonces son más filopátricas, ¿cierto? Tienden a estar cerca donde está su madre, y el coral que estamos estudiando pues es un brooder. Nos interesa un incubador, porque la señal filogenética pues debe ser más fuerte en cuanto a la geografía que un liberador. Entonces, en esta zona teníamos esta especie podría tener estas diferentes formas de acuerdo a dónde se encontraba. Los pólipos son abombados porque si es una hembra, pues tiene que alojar las larvas, entonces las hembras tienden a tener estos pólipos abombados, y digamos que de acá vienen nuestras muestras, ¿cierto? Una población de montes marinos del Mar de Ross dentro de la ACC, Nueva Zelanda, la cadena montañosa del Macquarie Ridge y Tasmania. Y digamos había esa diferenciación. Entonces, bueno, trabajamos con 80 muestras, eso digamos en aguas someras uno en un buceo saca 80 muestras, pero de estas regiones del mundo pues es una cuestión de 20 años de muestreo, es difícil. Y trabajamos con 2 genes nucleares, ITS2, 28S, y pues con las secuencias. Entonces, esto es una filogenia sin enraizar de estas secuencias, como para ver qué nos daba. Y pues claramente, pues Antártica es muy diferente, Tasmania también, y Nueva Zelanda pues tiene algo un poquito más complejo. Si aquí lo vemos de otra manera, vemos Tasmania, Antártica y Nueva Zelanda con 2 grupos, y en Nueva Zelanda con haplotipos que parecían de otro lado. Entonces eso pues nos daba señas de que de pronto sí había flujo. Y la otra población de Nueva Zelanda que apareció separada estaba aquí en el borde del paso de la ACC, de la contracorriente circumpolar antártica, hoy en día. Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, ahí hay una cadena montañosa, ¿cierto? Que se llama el Macquarie Ridge. Entonces son montes marinos cuya profundidad máxima no supera los 400 metros, y que, digamos, proveen como piedras de paso, ¿cierto?, para esto, pero igual era una población separada. Entonces, bueno, utilizamos factores de valles y simulaciones para tratar de ver cuántas poblaciones hay. Entonces, si yo tengo una población, o 3 poblaciones, o 4 poblaciones, ¿será que cuál de esas tiene la mayor probabilidad para que me explique las secuencias que yo obtuve? ¿Cierto? Es como un experimento en simulación, y nos dio que realmente hay 4 poblaciones, ¿cierto? Que son estas 4. Entonces, realmente se pueden considerar 4 poblaciones diferentes, ¿sí? Y esto es mirando esas mismas secuencias en una red haplotípica. Entonces, en una red haplotípica yo tengo, por ejemplo, unas líneas que conectan los diferentes haplotipos, y estas rayas quiere decir que si hay una sola raya entre 2 haplotipos, las 2 secuencias se diferencian en un solo paso, ¿sí? Mientras, por ejemplo, de estos haplotipos a estos hay cantidades de pasos, ¿sí? Entonces, la idea de las simulaciones es tratar de explicar escenarios geográficos
que logren explicar pues esas diferencias que hay entre mis 4 poblaciones. Entonces, aquí están los 8 escenarios diferentes que yo puedo tener de cómo se conectaron esos 4 sitios. Entonces, una de las hipótesis era que Antártica pues estaba aislada por la ACC, pero había diferentes escenarios de conectividad entre ellos, por ejemplo, utilizando el Macquarie Ridge como una piedra de paso, o una panmixia entre esos 3 sitios, o sea, todo mezclado, o que migración hacia el oriente, occidente, hacia el sur, hacia el norte, o todo completamente panmíctico. Entonces, 4 réplicas, cada una con 20 millones de simulaciones, y la idea es ver cuál es la mejor manera de que todas esas secuencias que obtuvimos se generara por alguno de estos escenarios de migración. Y bueno, obtuvimos 2 con muy buenos resultados. Uno es que el Macquarie Ridge, ¿cierto?, es el punto de paso, es como si fuera una glorieta entre las larvas de todos los otros sitios, pero el mejor de todos fue que tenemos una migración también con el Macquarie Ridge de paso hacia el sur, ¿cierto?, como si todo llegó del norte y llegó hacia el sur. Entonces, wow, eso fue bien interesante. Y si vemos en detalle cómo es la migración unidireccional, pues hay más probabilidad de migración entre Antártica y Tasmania que cualquier otra cosa. Todavía hay mucha migración entre Nueva Zelanda y Tasmania, y digamos que el Macquarie Ridge está ahí como en la mitad de todo. Entonces, bueno, lo primero que encontramos es que la corriente pues no ha sido una barrera totalmente para estas especies. Puede que lo sea hoy en día, pero ha permitido ese tipo de escenarios. Ahora, esta es otra vez la filogenia datada. Entonces yo tengo aquí tiempo en esta escala, y aquí tengo las relaciones que hay entre los sitios. Entonces obviamente está Nueva Zelanda, Tasmania, el Macquarie Ridge y Antártica. Acá está cuando empezó a fluir la corriente circunvalar antártica. Entonces claramente los cambios que originaron esta diversidad fueron posteriores a que se creara la barrera. Entonces, lo bonito de esto es que creemos que estos eventos que separaron Antártica del resto y del Macquarie Ridge de Tasmania y Nueva Zelanda tuvieron que ver con movimientos que tuvo la corriente hacia el norte. Entonces, mueve hacia el norte, hay flujo hacia el sur, se baja, vuelve y se separa esto, y acá pues hay una separación por espacio. Entonces fue, digamos, la pregunta que teníamos inicialmente es si la ACC sirve como fue una fábrica de generar especies en el Mar del Sur. Pues creemos que sí. Obviamente es una sola especie que lo logró. Pero bueno, entonces, además de la corriente circunvalar antártica, pues hay diferentes corrientes que fluyen de manera más compleja, que todavía no conocemos muy bien. Se conocen cerca a Nueva Zelanda, pero muy poco de cómo ocurre en el Mar de Ross. También sabemos que por acá fue que impactó el tanín y que pudo haber una extinción local en esa época, entonces pudo haber una colonización post el tanín. Bueno, digamos, hay todavía muchas cosas por resolver de esto. Nosotros obtuvimos migración hacia el sur, lo cual no está de acuerdo a las migraciones, por ejemplo, que se saben de los peces nototéidos. Los nototénidos son esos peces que no se les congela la sangre y que tuvieron una radiación adaptativa en la Antártica, pero ellos migraron hacia el occidente, ¿cierto? Colonizaron de esta manera, pero pues obviamente la biología larval de los peces pueden nadar, etcétera, es muy diferente. Y obviamente pues estas cordilleras submarinas pues claramente sí pueden actuar generando conectividad, digamos, a cortas distancias, pero que eventualmente pueden llegar a conectar enormes poblaciones. Bueno, ya mirando las 4 poblaciones y mirando su estructura fina, pues creemos que además del tocoprimno maya, que se descubrió en la expedición del Tanín, creemos que tenemos otras 3 especies. Pueden tener todavía un poquito de flujo, pero son perfectamente válidas y como ustedes vieron, pues tienen diferencias. Entonces, pues
Esto es una muestra de la información que uno puede sacarle a 80 muestras que están en 3 lugares, que están en Antártica, en aguas antárticas y en aguas un poco más al norte, y pues creo que es un buen modelo para seguir en la zona de la península antártica y Sudamérica. Esto salió hace un par de meses en BMC Evolutionary Biology, y también hay una notica en El Tiempo donde se habla pues de la ACC como un evento, digamos, diversificador de especies bentónicas. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Estos son los corales preciosos, son corales duros, y dentro de ellos hay un clado enorme, muy interesante porque está desde Hawái hasta Antártica, hasta el Mar de Ross también. Obviamente en Tasmania, en Nueva Zelanda hay muchas muestras, y tratando de hacer pues, unos estudios preliminares filogenéticos y morfológicos, hay muchísima variación, pero creemos que todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¡pum!, es otro modelo pues, para mirar la historia filogeográfica, y a esta, pues Luisa Dueñas está liderando esto, le estamos metiendo un poquito más de poder. Entonces estamos utilizando SNPs, que sacamos, digamos, de secuencias genómicas de este coral, y estamos, digamos, viendo cosas muy parecidas. También una migración hacia el sur, y también la ACC como el punto diversificador, generador de especies en este caso. Y digamos que la meta final es hacer una filogeografía comparativa. Entonces digamos que dentro de los muestreos que se han hecho, pues ya se miró tocoprimno, hay más de otro género hermano que es Tobarella, está pues Hemicorallium, el que les acabo de mencionar, está el Bubblegum Coral, él también llega hasta allá, y hay otros grupos que pueden llegar. Entonces hay métodos donde yo puedo incluir los datos de diferentes grupos, ¿cierto?, para tratar de tratar de resolver cuál es la hipótesis de diversificación y migración más robusta que hay entre Antártica y otras zonas del mar austral. Y esto pues obviamente no estaría limitado a corales, sino se pueden incluir cualquier otro tipo de organismos que se incluyan en esto. Entonces digamos que la meta es poder tener un entendimiento claro de cómo se generó pues, esa gran diversidad de especies en esa zona. Y digamos, lo que yo les estaba mostrando desde esta parte es el Mar de Ross, y Australia y Nueva Zelanda queda acá. Pero obviamente tenemos otro mar que está un poquito aislado del Mar de Ross, que es el Mar de Weddell, y tenemos pues este rasgo que es la península antártica. Entonces sería supremamente interesante unir esto. Yo sé que hay muestreos parecidos en la Universidad de Sevilla, en Barcelona y en Inglaterra. Entonces acá tenemos que empezar como a unirnos y tratar de unir, de pronto en Argentina, en Chile también hay, tratar de unir esfuerzos y empezar a ver el continente ya como uno solo, y ver si pues estas hipótesis de cómo se generó la diversidad en esta parte del mundo se pueden clarificar y pueden tener mucho más especímenes. Aquí conseguir un espécimen, como ustedes ven, pues es supremamente difícil, costoso e improbable muchas veces. Bueno, por otro lado, la gran amenaza de los corales antárticos y de cualquier organismo que tenga un esqueleto de carbonato de calcio es la acidificación del océano. Entonces, así creamos o no en el cambio climático, la acumulación de CO2 sí es enorme, ¿cierto?, más grande que los últimos 500.000 años. Y sabemos que el mar pues, es el mayor sifón de CO2, ¿cierto? Por 3 moléculas de CO2 que entran, solo se devuelven 2 a la atmósfera. Y sabemos que los omegas, los horizontes de saturación de calcita y aragonita, pues tienen este patrón. Entonces, un horizonte saturado, que es lo que necesita un organismo para calcificar, pues está aquí como en estos valores positivos en color marrón, y aguas subsaturadas debajo de cero tienen colores azules. Ya hoy en día, ¿cierto?, el Mar del Sur ya está en condiciones de insaturación.
y las predicciones, digamos, esto ya visto en el eje Z, pues, de profundidad, las predicciones hacia el 2100, esto es el norte, el polo norte, y miren el polo sur, o sea, el polo sur, la predicción para el polo norte, pues hay un cambio considerable de tener en cuenta, pero para el polo sur es muy poquito. Entonces, yo creo que así nos interesen preguntas de diversificación, de evolución, no podemos dejar tenemos que empezar a hacer centinelas de qué está pasando con la acidificación oceánica, y esto requiere pues hacer algunos experimentos y algunas medidas pues allá mismo, tener boyas que monitoren esto. Entonces, bueno, con colegas de la CCO pues pasamos una propuesta para estudiar el ventos con las expediciones y con los colegas suramericanos, ya sea pues utilizando material depositado en museos o colectado nuevo, y seguir haciendo pues estos estudios de filogeografía y de ecología molecular. Como ustedes ven, pues son de interés mundial la importancia de esta corriente que aísla, la corriente como tal pues es supremamente importante, pero lo otro que queremos hacer es empezar un programa científico con recirculadores. Como dato curioso, el primer buceo que está reportado para Antártica, por allá en 1927 creo que se hizo con un recirculador y se dejó de hacer buceo con recirculador. Recirculador es un sistema que va filtrando el aire, va sacando el CO2, ¿cierto? Y ahorra 100 veces más aire. Entonces uno puede pues, pasar más tiempo, ir más profundo, y el nivel de oxígeno al que está el buzo respirando es como más o menos el equivalente de respirar oxígeno puro al nivel del mar, ¿cierto? El aparato controla el oxígeno para que esté ahí. Entonces una de las causas de hipotermia es que pues, los buzos que bucean con circuito abierto pues tienen niveles más bajos de oxígeno, entonces el cuerpo pues no tiene esa capacidad de calentarse. Entonces me parece como contraintuitivo que se use tanto el circuito abierto cuando el circuito cerrado fisiológicamente es más benigno para esas condiciones. Por otro lado, las mezclas altas en oxígeno y en helio pues son menos susceptibles a congelarse en los reguladores, que eso es lo que pasa, digamos, con el buceo de circuito abierto con aire. Entonces, pues tendría esa otra ventaja. Lo otro es que pues el loop, digamos que es todo el sistema, ¿cierto?, que tiene contrapulmones y tiene estas mangueras, pues tiene mucha área de contacto con el agua fría. Entonces, habría que aislar todas esas áreas, ¿cierto?, porque el que está calentando el loop pues es la persona. Entonces, pues, obviamente, pues tendría un aire supremamente frío y eso sí, pues sería peligroso. Entonces, estamos viendo, pues sin afán y pues sin llegar a hacer récords o algo así, pero tratar de empezar a llevar este sistema para trabajar directamente el ventos, para empezar pues a poder tomar fotografías de estos organismos y de pronto ir un poquito más profundo. Con estos equipos podemos ir pues, en aguas someras tropicales a 100, 120 metros y ya pues lo hemos venido haciendo en los últimos 3 años y los descubrimientos potenciales son enormes. Imagínense hacer esto pues, en la Antártica y eso en aguas más profundas, pues digamos, ahí está también otra meta a largo plazo. Bueno, la financiación de esto, pues NIWA, especialmente CSIRO, y pues cantidad de museos, becas, de nuevo pues gracias a los organizadores del evento y también pues estaré atento a contestar preguntas. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bien, tenemos espacio para las preguntas. Doctor Lepe. Bueno, te felicito, súper bonito el trabajo que han desarrollado y además siempre es fascinante ver cuando se integran elementos de otra disciplina, que en realidad uno de los privilegios de trabajar en biología evolutiva siempre tiene que ver con que tiene que estar atento al fenómeno físico que ocurrió y condicionó la vida. Claro.
respecto a un comentario que tú hiciste, hay un grupo del SCAR, del Comité Científico, que está dedicado a esto, donde está Julian Good, que también trabaja con Gili, y está también el Ipulán chileno, hay colegas argentinos, hay una comunidad que yo diría que es de las más conectadas internacionalmente. Así que yo creo que tenéis que ir directo a esa comunidad, porque en realidad se están haciendo muchos trabajos circumantárticos. Y de hecho, eso de los Macquarie lo había escuchado también en Yves Renaud, el francés, también había planteado que era como una aduana para entrar a la Antártida. Me llamó mucho la atención, en una de las gráficas que colocaste, hablaste de los eventos de apertura y cierre del Drake. Perdón, mencionaba el Drake dentro de los pasos, ¿no es cierto?, los gateways que se abren. Claro. Y hay algunos sí que han cambiado bastante desde el año 91 a la actualidad. Por ejemplo, a finales del Cretácico ya se sabe que la mayor parte del tiempo estuvo abierto el paso. Y se cerró esporádicamente. Entonces, eso cierra esporádico produce lo mismo que dices tú con el movimiento de la corriente circumpolar. Así que es re interesante. Y lo segundo que me llamó mucho, poderosamente la atención, lo del Tanín. Porque está haciendo recuerdo, hace un tiempo atrás nosotros estuvimos con un grupo que estuvo buscando evidencia de tsunamita en Magallanes, porque el Tanín en realidad impactó más hacia el lado sudamericano que hacia Oceanía. Ahí frente al norte del mar de Bellinghausen y en el océano que está directamente al frente de nuestra región. Y encontramos efectivamente tsunamitas, estaban descritos en investigaciones previas. El Alfred Wegener también tiene un registro de testigos de sedimento muy interesante con anomalías de iridio y esferulita. Y lo que más me llamó la atención es el patrón de distribución de la acidez. Efectivamente, fue un evento que provocó un evento superácido. Pero aquí viene mi pregunta. ¿No habrá llegado desde el oriente? Porque resulta que el patrón de distribución es para el otro lado, o sea, no solamente en circulación oceánica, sino que también atmosférica. Los vientos predominantes vienen desde de la deriva del oeste. Y a lo mejor la influencia fue más... Bueno, hay que mirar una escala de muchos años, porque también tiene que ser distribuido en digamos, en lo que estamos trabajando ahora, estamos haciendo unas simulaciones buscando una cosa que se llama el Skyline Plot, que es como tratar de simular el tamaño poblacional efectivo atrás. Y en estos corales preciosos tenemos una señal de cuello de botella por ahí en la mitad del Mioceno, ¿cierto? Como si se hubiera reducido la población, y buscando eventos catastróficos, ¡pum!, está el Tanín, y yo, wow, esto es extremadamente interesante. Pero digamos, con este grupo no pudimos hacer eso porque no teníamos el poder de marcadores ni de individuos. Pero con el otro coral sí tenemos esa masa. Se puede, digamos, tratar de reconstruir si hubo una marca, si hubo una huella de cuello de botella, lo cual también pues es un evento generador de diversidad muy alto. Y si estuvo más cercano a esta zona de Sudamérica, pues obviamente entre Península y Sudamérica tienen que haber huellas filogeográficas ahí. Y eso pues me llama extremadamente la atención también. Y hay un evento más que a lo mejor también podría ser la pistola humeante. Entre 4 y 2 millones de años, una intensa actividad volcánica en Patagonia. Justo entre la frontera chileno-argentina hay un campo que se llama Paliaique. Son 430 volcanes que estuvieron haciendo erupción. Están en superficie. Se produce se supone que tiene que producir una cantidad, son 430 volcanes, no dos. Nosotros tenemos el ejemplo de un solo volcán que enfrió el planeta en 0,7 grados, entonces 430 tienen que tener un impacto más o menos importante. Y digamos el poder de la filografía, digamos en los últimos 20 millones de años es bueno, y pues ese es el tipo de eventos que estamos buscando, porque se logran trazar bien, digamos, en estas filogenias datadas o los modelos demográficos. Y un último comentario. El año antepasado en el SCAR se presentó también un trabajo que a mí me llamó poderosamente la atención. Mostraban el efecto de 2 shifts de la corriente circumpolar.
Yo, para mí, era desde la universidad, la corriente circumpolar siempre fue de extrógira. Sí. Pero ellos dicen que 2 veces cambió Sí. a levógira. Wow. Y eso tiene que haber Sí, sí. provocado... No, pues la incidencia no solo en el océano austral, sino en el resto de corrientes. Wow, eso está bien interesante. Sí. ¿Puedo buscarlo? A ver si te lo mando. Sí, sí. No, muchísimas gracias. Y, pues, Gracias, doctor Lepe. Bien, gracias al doctor Sánchez, entonces. muchas gracias a todos. Seminario Científico Colombiano, la Antártica y su conexión con Sudamérica. Agradecemos al doctor Juan Armando Sánchez de la Universidad de los Andes y los invitamos a tomar un refrigerio en el área externa del auditorio. Solicitamos regresen en 15 minutos para continuar con la programación del Seminario Científico Colombiano, su conexión con Sudamérica. Los organizadores reiteramos nuestro agradecimiento por el acompañamiento permanente del sistema de televisión UEA en la difusión del evento vía streaming, así como al Sistema Radial Educativo Universidad por la transmisión radial de las conferencias.